De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado. Afortunadamente pudimos salir al aire. Generalmente, las veces que ha venido, la última vez que viniste, bueno, no pudimos salir por una cadena, pero es Gabriel Reyes, analista político y analista internacional. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Pedro. Buenas tardes. Gracias. Bueno, hoy en día es más difícil llegar aquí al canal. Yo estaba en una tranca subiendo por Altamira hasta que por fin abrieron la Cotamil, uno con el Waze y tal, pero de ahí buscamos siempre la manera de llegar y gracias tú también por estar aquí, estamos en vivo y directo. Quería comenzar por el tema internacional sobre esta decisión que han tomado aquí en Venezuela, lo tomó la presidencia, sobre llevar adelante esta asamblea constituyente comunal. Pero acaba de hablar también, déjame darte esta última noticia, la acabo de recibir, donde dice, ya te voy a decir, la ex candidata presidencial, dice de la ex candidata presidencial y ex canciller Noemí Sanín insiste que todos los países de América, excepto Nicaragua y Cuba, deberían acompañar a Luis Almagro y a la OEA en su búsqueda que mediante instrumentos de derecho internacional se respete la democracia en Venezuela. Si en Venezuela no hay gobierno democrático, hay dictaduras, lo que dice esta importantísima dirigente gubernamental de Colombia. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Pedro, quisiera comenzar haciendo una referencia muy sentida y especial. Decía Andrés Eloy Blanco que quien es padre de un hijo es padre de todos los hijos. Es así. Y realmente con mucho dolor veo cómo se anuncia recientemente en el canal el fallecimiento de otro joven que no conoció otra cosa que este gobierno y que tenía aspiraciones de un cambio que nunca vio. Yo creo que con mucho dolor tengo que referirme a este tema porque son nuestros jóvenes y es una lucha que realmente hoy cobró un carácter importante en cuanto a la magnitud de la represión y creo que esta no es la solución. Sobre tu pregunta. ¿Cuál solución? ¿La Asamblea Constituyente? No, el aumento de la represión. Okay. Aquí sencillamente el gobierno tiene que asumir un costo político sobre la base de un descontento generalizado que se ha materializado en la calle, siendo la calle el único escenario de los países civilizados donde se visibilizan las crisis de los hogares. Y esto definitivamente en Venezuela está llegando a un punto donde es imposible, volviendo o conectando con el tema internacional, que en un mundo globalizado la perspectiva, la manera como nos ven desde afuera, es que prácticamente estamos llegando a un estado subsahariano, un estado africano en plena Pero aquí también lo veo así, rebelión. el estado de primitivismo que tenemos. Es que quiero llegar a ese punto. No es posible que algunas imágenes corran por redes sociales donde mientras la comitiva presidencial baila salsa, en el mismo momento en la autopista hay prácticamente una masacre contra, no solamente contra quienes pero marchan. También de otro lado, esas imágenes, por más, yo no sé qué pasó ayer, creo que fue en el Táchira, que amarraron a estos dos señores desnudos, y también eso es un primitivismo, sé que están, pero no se puede tomar la ley por las manos de nadie. Yo creo que tenemos que comprender, y hago énfasis en el punto que tú has mencionado, cuando el estado de anomia, cuando la descomposición del Estado, cuando la atomización del Estado de Derecho llega a unos límites insostenibles, tenemos ese proceso de somalización de la sociedad. Ese estado de primitivismo en un grado superlativo donde ya estamos llegando a unos términos de barbarie que son insostenibles. Yo creo que la ingobernabilidad como concepto politológico es algo que se puede de alguna forma descifrar sobre la capacidad que puede tener el gobierno en un momento dado de desempeñar sus funciones de manera normal. Pero es que en este momento el costo social que está teniendo el país es muy grave. Muy duro, muy Y yo creo que la perspectiva que se ve desde afuera es una perspectiva de un estado de barbarie que debe ser corregido cuanto antes. Y no es bailando salsa que se corrigen las deficiencias orgánicas de este país. Bueno, pero tenemos no que retomar eso, porque hoy el presidente entregó al CNE una solicitud de convocatoria a la constituyente y bueno, por lo menos está buscando alguna vía para bajar el tono. Sin embargo, lo malo es que la Cancillería creo que no está haciéndole una buena labor, porque en vez de abrir, Luis Almagro dice, bueno, la OEA realmente no, lo que no quiere es atacar a Venezuela ni a su país, ni soy imperialista, más bien yo lo que estoy trayendo es una carta interamericana para que se cumpla y se vuelva al hilo democrático, que es por lo que la mayoría de la oposición está marchando. Es más, fíjate que el CELAC ayer, que dijeron que era un triunfo, mentira, no fue ningún triunfo porque no fue nadie.
Nadie quiere, todo el mundo le está sacando el cuerpo a lo que está pasando. Yo quiero que me analices eso, por favor. Bueno, fueron solamente 4 cancilleres, fue una reunión muy escuálida. Mercosur también nos están sacando el protocolo de Ushuaia para aplicar una carta interamericana. En la OIT nos están aplicando el capítulo 26, que también es una carta interamericana. Pero es que hay un común denominador en la postura de las organizaciones multilaterales que están interviniendo, y es que es evidente la pérdida de democracia. Venezuela atraviesa una crisis de democracia reconocida, y por eso es que tenemos que de alguna manera interpretar lo que tú haces mención hoy de que Nicolás Maduro rectificó sobre la Asamblea Nacional Constituyente, quitándole el mote de comunal. Todavía las bases comiciales yo no las he visto. Lo que sí puedo entender, y eso lo entiende todo el que entiende lo que es la democracia, es que el juego de la democracia se fundamenta en la construcción de las mayorías. Pedro, nadie que sea incapaz de construir una mayoría puede aspirar al juego democrático porque lo pierde. Se le quitó el término comunal. Bueno, lo que se presentó hoy fue una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasa es que el principio del voto es un hombre, un voto, de manera igualitaria. Lo que se pretendió en el primer discurso, que si eran 500 delegados, 250 iban a venir de los cuadros armados por el gobierno, no tiene sentido. Eran cuadros sociales y eso no está contemplado en la Constitución, y ahí se trancó el juego. Pero es que no es solo eso, es que tú estás sesgando la participación. Entonces nosotros tenemos que de alguna forma avanzar. La Asamblea Nacional Constituyente pudiera ser una salida entendible sobre la base de que todo venezolano apto para el voto participe con un voto igualitario. Ahora fíjate que Inés Quintero, que es una historiadora, que creo que es la que más conoce la historia real de Venezuela, escribió en un tuit, bueno, todos los presidentes que han buscado esta especie de referéndum, al final han salido. Bueno, el último ejemplo que tenemos, el más cercano, fue el de Pérez Jiménez, que un mes después estaba fuera del gobierno. ¿Tú no crees que también es arriesgado llamar a una constituyente? Como decía nuestro último invitado, ¿no podría servir esto como una especie de plebiscito? Bueno, hay que ver cuál es el fundamento sobre el cual se plantea tanto el proceso constituyente mismo como su llamado, su convocatoria. Eso hay que analizarlo bien, porque me da la impresión que de alguna forma se está encapsulando el futuro inmediato de la constituyente como un elemento que de alguna manera enfríe la calle para tratar de tranquilizar lo que está sucediendo y poder entonces mostrar lo que viene. Definitivamente aquí hay una realidad. La gente está participando en la calle de manera masiva e incremental, tratando de rescatar unos espacios perdidos por muchos años, que son precisamente los espacios naturales para que con civismo y organización se visibilice una crisis que va más allá de lo político. Es una crisis social, Pedro. La miseria, la pobreza, el hambre, la delincuencia, la falta de medicina, es algo que atenta contra la estructura de la sociedad misma. No podemos politizar de una manera peyorativa el comportamiento de las masas que acuden a la calle con la expectativa de lograr un cambio a corto plazo. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero que me comentes sobre este artículo. Sale en el Wall Street Journal de hoy. Luis Ortega, la fiscal, critica al régimen y condena la violencia contra manifestantes. Al regreso tus comentarios. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Costo y Pecini Globovisión. No se aparten de nuestra sintonía. Venimos con ustedes aquí en Costo y Pecini por Globovisión, y estamos con Gabriel Reyes, nuestro amigo, analista, político y de todo lo que es acontecer nacional e internacional. Y te dejé una pregunta porque hoy apareció una entrevista del Wall Street Journal, uno de los diarios de finanzas y economía más importantes de los Estados Unidos. Es un diario que se lee todo el mundo todos los días, lo que está en algo que tiene poder o acceso al poder de la finanza en ese país. Y hace una entrevista a la fiscal Luis Ortega Díaz criticando al régimen de Venezuela, condenando la violencia contra los manifestantes. Y esto lo hace un día antes de estos hechos que ocurrieron hoy, que son cientos de heridos en 2 sitios de municipios diferentes en Caracas, más el resto de los heridos en el resto del país, y todo lo que sucede en las noches. Unas noches que, mira, la gente está aterrorizada con lo que está ocurriendo con los colectivos. Es más, ayer también habló el Departamento de Estado de los Estados Unidos y no tenía palabra para traducir lo que son los colectivos. O sea, que están alarmados de lo que está ocurriendo aquí, que están buscando, como dijo también el entrevistado pasado,
Víctor García, dice, están esperando entonces que venga una instancia superior como las Naciones Unidas, que sí van a intervenir y no groseramente tener los cascos azules para evitar una situación como esta que ocurre en los países. Fíjate, Pedro, que la entrevista que le hacen a la fiscal general de la República en el Wall Street Journal tiene dos puntos importantes. Si bien es cierto, ella critica la represión, lo hace bajo el argumento del sobredimensionamiento de la fuerza. Y entonces hace mención a que no es posible que vehículos blindados sean los que estén enfrentando a muchachos que tiran piedras sacados de las aceras. Pero esa misma entrevista también hace referencia a que la constitución actual es una constitución inmejorable, y así lo menciona la fiscal. Es una línea abierta contra la posición de una constituyente, porque la fiscal está diciendo esa constitución es inmejorable. Lo que hay que cumplirla. Ahora, esa constitución era la mejor del mundo hasta hace nada. Lo que pasa es que si se cumple y no se acata, estamos en un problema de que es letra muerta. Y es que los regímenes no pueden construirse constituciones a su medida para tratar de alguna forma de construir las mayorías que no tienen. Si el gobierno perdió el pueblo, tiene dos tareas: o recuperarlo o cederle el paso a otro sobre la base de un principio de alternabilidad que está establecido en la Constitución y que no es un invento, ni es un capricho, ni es un vete tú para ponerme yo. ¿Qué significa democracia? Es que ahí quiero llegar yo. Si la democracia es el gobierno del pueblo en su esencia griega, vamos a llamarlo así, precisamente el gobierno del demos, del pueblo. Claro, pero hay que rescatar ese concepto de ciudadanía, y eso es lo que se está haciendo en las calles y es lo que no se ha dicho, que es que quienes están en la calle son ciudadanos ejerciendo un derecho que ha sido estigmatizado, que ha sido criticado, que ha sido vilipendiado, y que hoy día el derecho a la protesta pareciera no existir a pesar de que está en la Constitución. La incomodidad de asumir tantos artículos de la Constitución que otorgan derechos políticos, tanto individuales como colectivos, hace necesario generar la propuesta de una constituyente. Cuidado, los derechos humanos son progresivos. No podemos retroceder ni condicionar. Aquí pareciera que se está tratando de hacer esta camisa a la medida, que realmente yo no sé si va a tener tiempo de cortar esa camisa, porque lo importante es que paralelo a esto, a esta agenda política, hay una agenda pública que no debemos olvidar. Y es una agenda donde el dólar innombrable hoy tocó unos términos altísimos. Récord, nuevamente. Récord, claro, altísimo. Pero aparte de eso, el índice de escasez, el índice de abastecimiento, el índice de producción. Inflación, caída del Producto Interno Bruto. Pedro, ¿qué país del mundo tiene como modelo económico entregarle unas bolsas vendidas a los ciudadanos de una manera hasta desordenada? Y por eso es que la gente está en la calle reclamando, es la mayoría, y que se hizo presente en la votación que se hizo para la Asamblea Nacional, y es lo que están pidiendo es simplemente algo que está en la Constitución, y por eso sorprende y alarma tanto a los países en el mundo, porque es algo que es natural de los países democráticos, que son las elecciones. Claro. Pero entonces dicen, ¿cómo van a poner una elección de una Asamblea Constituyente por delante de unas elecciones que nos deben de gobernaciones y de alcaldes, y que también le están pidiendo, por favor, dele paso, como acabas de decir tú, a otra persona que arregle este problema? Estamos en los peores índices del mundo. Nosotros no podemos con pena exigir un derecho. La alternabilidad política está en la Constitución, al igual que el pluralismo. Y un referendo revocatorio que le echan la culpa a la oposición, pero también, ¿y el CNE dónde está la responsabilidad? Lo que pasa es que la construcción de agendas distractivas es una especialidad en el gobierno. Pero no olvidemos, Pedro, y quiero ser reiterativo, la agenda que tiene que estar sobre la mesa se llama Venezuela, un país que sufre de inseguridad, de escasez, de carestía, y que ahora es reprimido ejerciendo su derecho a la protesta. Tenemos que aterrizar la situación política del país sobre la base del futuro inmediato. Se criticó a la oposición cuando iba a un diálogo que de alguna forma, vamos a decirlo así, se percibía como sesgado. Ahora, en este momento que el gobierno está asumiendo un costo altísimo y que la ingobernabilidad está llegando a unos puntos importantes, pareciera que es necesario que el gobierno entienda que tiene que buscar salidas fundamentadas en un diálogo, pero no en un diálogo sesgado,
sino en un diálogo precisamente para entender cuál es la razón pero de es que nuestro problema. ya la gente no cree en el diálogo. Háblame de negociación, porque si no me van a Bueno, encender pero es la que pantalla. es la negociación. Es que fíjate, la gente trata de colocar el cliché del diálogo Ya no sobre la existe. base de lo que existía antes. No, señor. Porque ¿qué es lo que pasa? Se dialogó y se llegaron a unos acuerdos que no se han cumplido. Vamos a hablar de cumplimiento de Bueno, pero compromiso. precisamente hay 4 planteamientos que la oposición organizada ha hecho. 4. Unas elecciones que se respeten, libres, con un árbitro imparcial. Un corredor humanitario que para mí sería algo coyuntural, porque los corredores son para crisis, para terremotos, y nuestra crisis económica debe implicar la reactivación del aparato productivo nacional. La liberación de los presos políticos, pero no para soltarlos con presentaciones y que no puedan ir, no, con todos sus derechos políticos. Y el 4, respeto a la Asamblea Nacional. No es la sentencia 155 y 156, son las 52 sentencias previas que coartan la capacidad del ejercicio del poder originario que radica en la Asamblea Nacional. Bueno, sobre esa base puede haber un entendimiento, pero ahí están las 4 pautas. Han crecido un poco, pero esas eran las 4 pautas. Y antes que satanicen otra vez la figura del Papa, porque aquí la Iglesia ha sido muy consecuente con todo lo que está pasando, y el episcopado, y no son 2 personas, son los mismos y son la misma Iglesia, y ellos están preocupadísimos por lo que pasa en el país. Claro, ahora fíjate una cosa, que uno de los facilitadores también que están proponiendo nuevamente que en algún momento tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo y que se cumplan lo que se comprometieron. Pero fíjate que, por ejemplo, unos facilitadores Zapatero, ya su propio partido hizo críticas sobre lo que está sucediendo en el país. Es evidente, y cómo queda él como facilitador y todos los otros presidentes con todo lo que está pasando. Es que es vergonzoso que durante el tiempo que ese diálogo, entre comillas, transcurrió, no existió la voluntad sincera de ceder en posiciones sobre unas peticiones que eran muy concretas, muy concretas. Nosotros nos encontramos en esta crisis porque el gobierno no pudo enfrentar el requerimiento de un referéndum que de alguna forma era necesario para dirimir con el escrutinio público, con la democracia, la decisión de las mayorías. Eso no se respetó. Ahora dime tú, Pedro, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Cómo tú le dices a esa gente que sale para la calle todos los días a reclamar sus derechos constitucionales? A reclamar sus derechos constitucionales. No, vuélvanse para la casa porque nos vamos a sentar en el hotel tal a reunirnos. Hay un clamor popular. ¿Pero entonces tú qué ofreces? No. Hay un clamor popular que solamente es satisfecho sobre la base de lo que la oposición de manera organizada y reiterada ha solicitado, que son los 4 puntos que yo te he mencionado. Si el gobierno expresa su voluntad de aceptar esa petición, que por cierto, no es una petición, o sea, no es como están planteando, que se está planteando un golpe de Estado. No. Lo que se está planteando es que respeta a la Asamblea porque es el poder originario. Rectifica el modelo económico porque nos estamos muriendo de hambre. Devuélvele a los presos políticos su condición de ciudadano con sus derechos políticos. Y permite de alguna forma que en el ejercicio de la democracia todos podamos plantear un cambio necesario, porque es que si tú me dijeras que Venezuela es un país boyante. Claro, pero también tienes que tomar en cuenta el Departamento de Estado, tanto que mencionan el imperio, pero ya los Estados Unidos, el Departamento de Estado está diciendo, y los senadores también, que pueden tomar algunas medidas sancionatorias contra Venezuela. Claro. Y si nos hacen un embargo, vamos a estar peor todavía de lo que estamos. No faltará quien diga que a Cipriano Castro lo embargaron y él iba a ser el nuevo héroe después de Zamora, Cipriano Castro, porque sufrió un embargo con heroicismo. No, señor, aquí lo que tenemos es que sincerar cuál es la actitud de un gobierno que necesita concebir una rectificación inmediata para evitar, Pedro, esta noticia que estamos viendo. Terrible. Hoy. Ahora, no es momento también, como igual que sucedió cuando Carlos Andrés Pérez llamar a los notables, algunas personas que puedan llevar a una solución al país. No sé, podemos proponer a algunas de las personas que hemos visto, por ejemplo, un Eduardo Fernández, o podría ser Claudio Fermín, puede ser también Jorge Roy, yo lo propongo aquí, podría ser tú, yo no sé, cualquier persona que se quiera ofrecer para llevar a esto algún tipo de solución, pero pensada, consensuada, pero rápida. Pedro, yo creo que la oposición organizada a través de la Mesa de la Unidad ha planteado unos requerimientos formales serios y estructurados. Y hoy me alegró mucho ver a los 112 diputados en la primera fila, que era lo que la gente pedía, el involucramiento directo de sus representantes. Dos terminaron con disparos en las piernas. Yo creo, tres fueron a la final lesionados. Yo creo que el planteamiento se está haciendo de una manera seria y los ciudadanos estamos respaldando una solicitud clara.
Si el gobierno no rectifica, esa gente va a seguir reclamando sus derechos. Y la solución no está en reprimirlos salvajemente. La solución está en tratar de entender que esas personas que están en la calle, por cierto, porque yo he salido muchas veces con un pito, una bandera, viejitos que caminan al lado de uno, tú lo sabes, Pedro, porque tú has salido también, gente que va, niños que sillas de lo llevan, sillas de ruedas, y ya no es una bailoterapia de la clase media caraqueña, tú ves gente muy humilde que se involucra. Ahora, ¿qué no debemos permitir? Que esto que en los Estados Unidos no saben mencionar los collectives, estos colectivos que es el inframundo armado, el pueblo en armas arremeta contra la propiedad privada ni contra las personas, porque ahí se distorsiona el tema del planteamiento inicial. Sí, bueno. Ahí se distorsiona. Bueno, muchísimas gracias por venir el día de hoy y bueno, seguimos conversando, viendo el día a día y bueno, te voy buscando siempre cuando sale ahí en internet, en cualquier lado, en el Twitter. Recuérdanoslo. @GReyesG.